Mañana, partido contra el Levante. Última oportunidad para Ronald Koeman. Muy buenas tardes y bienvenidos de vuelta aquí al canal Blaugrana. Otro día más. Hoy parece que estamos en un programa de televisión con este fondo tan maravilloso, pero acabo de terminar de trabajar y he dicho, ¿por qué no? Aprovecho para grabar un vídeo para el canal Blaugrana y preparar el partido de mañana contra el Levante, que quizás podría ser el último de Ronald Koeman, que encima lo verá desde la grada, porque bien recordáis que vio la roja contra el Cádiz. Y Koeman en rueda de prensa habló de algunos temas, como por ejemplo de Gavi, diciendo que sabe que tiene un puesto en este Barça, pero que no puede decir si mañana será titular o no. Yo creo que sí, y ahora daré mis razones. También habló de Ansu Fati, diciendo que es un gran punto a favor tenerle de vuelta, aunque mañana, para no correr riesgos, solo jugará 15 minutos o máximo 15 minutos. Lo importante es verle. El jugador está motivado y Ansu Fati reconoció que la primera vez que volvió a tocar el balón después de tanto tiempo lesionado, casi lloró, que tiene muchas ganas de volver y de lucir ese dorsal número 10, que esperemos también le traiga a él, lo cual también a nosotros, muchas alegrías. Y bueno, Ansu Fati ha vuelto, pero Jordi Alba y Pedri siguen caos, siguen lesionados. Por eso sí creo que Gavi vuelva a salir en el 11 titular y esperemos que junto a él esté Riqui Puig, ya que De Jong tampoco estará por la roja que vio contra el Cádiz. Pero ahora iremos con ese 11, ya que Gavi fue el segundo jugador contra el Cádiz que más pases dio. ¿Pero por qué quiero a Riqui Puig al lado de Gavi? Porque también hace falta alguien que dé pases que rompan líneas y que creen ocasiones. Está muy bien dar pases, pero hay que crear miedo en la defensa del rival. Y de momento el Granada y el Cádiz se han cerrado muy bien contra el equipo blaugrana, que no encontraba soluciones en la parte ofensiva. Por eso el 11 de Canal Blaugrana para el partido de mañana, que se juega a las 4:15 hora española contra el Levante, es el siguiente. En la portería, el gran Marc-André ter Stegen. En defensa voy a ir con Óscar Mingueza por la derecha, como centrales Piqué y Ronald Araujo, por la izquierda Alex Baldé. En el medio campo, como pivote, Sergio Busquets, y delante de él Gavi junto a Riqui Puig. Y arriba por la derecha Youssouf Demir, como 9 Memphis Depay, y por la izquierda Philippe Coutinho, hasta que se recupere del todo Ansu Fati. ¿Qué tengo que deciros? Tengo más ganas de ver los últimos 15 minutos con Ansu en el campo para ver cómo vuelve que el resto del partido, porque viendo los últimos dos no me espero gran cosa, pero espero al menos una victoria. Pero que aún así Laporta no se piense lo de cambiar de entrenador, porque creo que hace falta. Y hay dos nombres en la pole para sustituir a Ronald Koeman. ¿Cuáles son? Robert Martínez, de la selección belga, y Xavi Hernández de Al-Sadd. También se habría unido como candidato Óscar, que fue entrenador y trabajó junto a Jordi Cruyff en el Tel Aviv, y además también fue ex canterano. Pero yo sigo pensando que el que tiene que venir es Xavi Hernández. En un principio el Reims no le pondrá fácil la salida a Óscar, tampoco Bélgica a Robert Martínez, ya que quieren que se quede hasta la Nations League. Y bueno, Xavi no tiene esa cláusula para salir del Al-Sadd, si le llama el FC Barcelona, pero tiene muy buena relación y todo el mundo piensa que si Xavi decide ir al Barça, en Qatar le darán puerta para agradecerle todo lo que ha hecho por el equipo qatarí. Y esperemos que venga al Barça, porque Xavi en el Barça va a ser Xavi. El exjugador sueña con dirigir al Barça, es un fanático del juego de posición, es mediático y la afición le admira. Con Xavi no habría dudas sobre el 4-3-3 y el juego de posición y posesión. Y como ídolo culé tendría crédito para tropezar mientras implementa su modelo de juego y mientras va trabajando con la plantilla que tiene y empieza a sacar todo el jugo que tienen los pedazos de cracks que tenemos en nuestro equipo. No sé si preguntaros esto o no, pero entre Robert Martínez, Óscar y Xavi Hernández, ¿a quién traéis vosotros? No me falléis. También comentaros que parece ser que el nombre de Philippe Coutinho se vuelve a vincular con la Premier League. En esta ocasión, Arsenal y Tottenham estarían pensando en traerlo para el mercado de invierno. El problema es que a ambos lo quieren solo cedido y que están dispuestos a pagar la mitad del salario del FC Barcelona. Y a ver, hasta enero podemos darle minutos al brasileño y ver si finalmente consigue ir encajando en este Barça, y si vemos que no, por lo mejor que salga cedido y que se le pague la mitad de la ficha. Si no, prefiero quedármelo, que suba el nivel y que algún equipo al final de temporada decida
pagar una cantidad económica. Aparte de esto y paralelamente, el Barça sabe que los siguientes en rebajar el salario van a ser Coutinho, Umtiti y el portero Neto. Y a ver, sé que es mucho soñar, pero me encantaría que mañana el FC Barcelona hiciera lo mismo que ha hecho hoy el equipo femenino. Y os preguntaréis, ¿qué ha hecho hoy el equipo femenino? Pues otra vez, golear como un vendaval, como la temporada pasada, no bajan los brazos y han goleado 8-0 al Valencia con un hat-trick de la capitana Alexia Putellas, un doblete de Osoala, y luego Mariona, Graham Hansen y Lieke Martens se unieron a la fiesta, se unieron a la goleada, y el Barça pasó en tan solo 9 minutos de ir 0-0 a golear 5-0. Así que nada, familia, hasta aquí el vídeo informativo del FC Barcelona de hoy. Mañana apoyar al equipo hasta el final, hasta la muerte, con los colores blaugranas. Pero antes de irme, felicitar a hermanos blaugranas que han celebrado su cumpleaños. Felicidades a nuestro hermanazo Samuel Cunningham, que celebrará su cumpleaños con la familia blaugrana en 5 días, el día 30 de septiembre. Y también felicitar al pequeño Cristian Leonel, que ha cumplido 4 años, un blaugrana de corazón. Felicidades a los dos, al resto un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y como decimos cada día, visca el Barça siempre.